Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Nos encontramos de nuevo en otra clase de apoyo de FIP, esta vez para ver el método de consolidación de estados contables. Sé que es un tema con el que están teniendo bastante problema, así que en los exámenes finales integradores, por lo tanto, hoy lo tenemos al contador Darío Lace, que es quien nos va a estar eh, dando su sapiencia en este tema, justamente para que nosotros podamos entenderlo un poquito mejor. Yo les voy a pedir que escuchen atentamente a Darío y si tienen que hacer alguna pregunta, por favor, tienen la posibilidad de habilitar el micrófono, pero no se tapen entre ustedes. Sé que pueden surgir muchas preguntas referidas a la práctica, en este caso, eh, del tema, pero por favor, enfóquense en eso. Sé que también hay algunas dudas dando vuelta de cómo es la metodología del examen. Recuerden que hay un instructivo en la nube respecto a la nueva metodología del examen. Me han hecho muchas preguntas en los grupos de cómo es ahora el examen, de qué significa que sea una instancia grupal, una instancia individual. Bueno, eso está detallado en la nube. Hay un instructivo bastante preciso que establece incluso tiempos teóricos para cada etapa. Sé que la última etapa que dice el instructivo, donde se habla de el oral grupal, deja bastante confusión. Bien, ¿qué quiere decir que el oral es grupal? Que pasan de a 5 para el oral, pero no es que se pueden consultar entre ustedes cuando se hace una pregunta en el examen oral. O sea, ustedes pasan de a 5, se hace la pregunta, el primero que responde es el que va a tener el bien, digamos, ¿está? O puede ser también que si hay alguno de los 5 que ha estado muy flojo en el caso práctico, se le pregunte directamente. Así que no es que ustedes pueden consultarse entre ustedes en el oral, ¿está? La instancia de debate del caso en el examen EFIP es al principio. Ustedes tienen la posibilidad de leer el examen, van a tener 10 minutos para hacerlo, después van a tener 15 minutos para debatir entre ustedes. Y después, para responder las preguntas escritas es individual. Y la instancia grupal, por más que pasen de a 5, también es individual. Así que tengan presente esto. Puede ser que se les pregunte posicionándolos en el rol de, no sé, del auditor, del contador de la empresa y demás, pero no es que van a poder consultarse entre ustedes. Eso quiero dejarlo claro porque si no pueden haber confusiones después al momento del examen. Bien, transcurrido esa cuestión que es netamente operativa, vamos al tema, que es un tema con el cual están teniendo muchos problemas en los exámenes, no solamente con la nueva modalidad, sino con la anterior, y es un tema de contabilidad superior, que es consolidación de estados contables, particularmente con el método de consolidación total, del cual nos va a hablar Darío hoy. Así que Darío, un gusto tenerte con nosotros y dejo la sala en tus manos. Muchas gracias. Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Cualquier cosa me participan, hablan, me interrumpen, no hay problema. ¿Sí? Yo ahora voy a compartir pantalla y ustedes me dicen si se ven o no se ven. A ver. Bien. ¿Se ve, chicos, ahí? Sí, se ve. Buenísimo. Si hablan es más fácil. Igual voy siguiendo el chat de a momentos, no en simultáneo, porque si no, no llego a verlo. Bien. Como dijo Carolina, bueno, en este momento nos encontramos para ver consolidación de estados contables. Este tema es bastante complejo, pero como yo charlaba un momento con Carolina, voy a dar un poco de introducción y vamos a ver también un poco de práctica, pero orientado más que nada a la parte de la consolidación total, que es el método que se usa generalmente para hacer estados consolidados. Acá les tenemos la bibliografía recomendada, ¿sí? Siempre la bibliografía de base va a ser todo lo que nos pueda ofrecer la FACSE, ¿sí? Y bueno, la normativa esencial son las resoluciones técnicas. Tenemos la resolución técnica número 9,
en la cual vamos a ver el tema de lo que es exposición, la resolución técnica número 16, vamos a ver reconocimientos de activos, de pasivos, las definiciones, por qué es un activo, por qué es un pasivo. La 17, que tiene que ver también con reconocimiento inicial y mediciones al cierre, y la 21, que es específicamente de este tema de inversiones permanentes, ¿sí? ¿Por qué digo permanentes? Porque tenemos también inversiones corrientes, pero tienen otro tratamiento y tienen otra resolución cuando sean incorporadas en el estado de situación patrimonial. Bueno, y como libros, yo acá les recomiendo Palen Acuña, que tiene más o menos un lenguaje muy ameno para empezar a ver el tema. Mario Biondi, y bueno, después tenemos Paulones y Vieiras, que es un poquito más práctico, y también les recomiendo, pero no arranquen con eso. ¿Sí? Se arrancan, siempre vayan a las RT, y después amplíen en los libros, pero siempre vayan a los libros, por favor, porque les va a dar un mayor acabado a lo que están leyendo, porque a veces cuando uno se topa con las RT de lleno, a veces terminan siendo muy escueto, o no termina de comprender uno cómo tiene que hacer el asiento o reconocer tal partida. Bien, empezamos con los estados contables consolidados. ¿Por qué creen que se llaman consolidados? ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Qué se acuerdan de superior, de contabilidad superior? ¿Qué me pueden decir al respecto? En el chat o por audio. No tengan miedo que... Cuando, cuando integramos los estados contables de dos entes, de una controlada y una controlante. Bien, bien, bien. Es una buena definición, ¿sí? No, pueden ser dos, pueden ser tres, ¿sí? Pero hay una controlante, Claro. y hay una controlada o varias controladas. Muy bueno, Mariano, tu aporte. Muchas gracias. La RT, ¿sí? Ustedes van a ver cuando se topen con la RT que da definiciones de lo que es control, control conjunto, influencia significativa, que los vamos a ver también nosotros un poquito como introducción, y luego después aborda lo que son los estados contables consolidados. Y de nuevo aborda lo que es el control, control conjunto, influencia significativa, que ustedes van a parecer que me está diciendo lo mismo la RT, pero no. Da una introducción teórica, también la RT, con lo que es conceptual, y después cuando puntualiza con los estados contables consolidados, de nuevo aborda este tema del control porque es base fundamental para la aplicación del método. ¿Sí? Nuestra finalidad es presentar la situación patrimonial, financiera y los resultados del grupo de sociedades relacionadas en razón de un control común ejercido por parte de una sociedad, que sería la sociedad inversora, como si el grupo fuese una sola sociedad con una o más sucursales o divisiones. Por eso le decía que puede ser una controlada o varias controladas. Va a depender del grupo, ¿sí? Bien, consolidación, seguimos. ¿Cuándo aplicamos el método? ¿Qué método utilizo? Ustedes por ahí no se tienen que confundir con, hay un método particular para medir, para reconocer las inversiones permanentes, que ¿cuál es? Un tema ya de medición y presentación de estados contables. ¿Cuál es el método que yo tengo para contabilizar y reconocer las inversiones permanentes? ¿Cuál es el método? Valor patrimonial proporcional. BPP, ¿puede ser? Exactamente. Ese es el método a partir del cual yo reconozco mi inversión permanente, ¿sí? En la sociedad, en las controladas. Ese es el método del valor patrimonial proporcional. Y aparte, cuando estamos dentro de
estados contables consolidados, tenemos métodos de consolidación, ¿sí? Que lo vamos a ver, que es el método de consolidación en una sola línea, un método de consolidación proporcional, y el método de consolidación total, que doctrinariamente es el que más se usa, porque tiene facilidades de eliminación y de sumar las partidas del estado de situación patrimonial y el estado de resultados, de manera que quede en una totalidad todo sumado dentro de un solo estado contable, ¿sí? Igual esto yo se los digo, pero lo vamos a ir viendo, ¿sí? No se preocupen. Por eso acuérdense, el método para evaluar, para reconocer inversiones permanentes, es el método de valor patrimonial proporcional. Y dentro de cuando estoy en estados contables consolidados, que tengo que cumplir requisitos para ello, aplicamos el método de consolidación total, método de consolidación en una sola línea, método de consolidación proporcional. Como para diferenciar que hay métodos de consolidación y métodos de evaluación y reconocimiento de las inversiones. Bien. Control. La ART nos dice que para que haya una inversión permanente, ¿sí? Y que pueda yo también aplicar los métodos de consolidación, tiene que haber control, control conjunto e influencia significativa. En la bibliografía, por ahí, lo toman al control al control y control conjunto como una sola cosa, no tengan problema, pero tengan en cuenta que tiene que haber control total, que tiene que ver con un poder de decisión en los votos, ¿sí? En las decisiones del órgano volitivo mayor al 50%, y la influencia significativa tiene que ver con un poder de decisión mayor al 20%. ¿Sí? A partir de ahí para abajo, pueden haber situaciones en donde se ejerza control, ¿sí? Pero en el general, mayor al 20%, hay influencia significativa, y mayor al 50% hay control, ¿sí? Y ahora vamos a ver la diferencia entre el control, control conjunto, que yo se los dividí porque en la RT lo divide. Bien, control solito. ¿Qué quiere decir el control? Bueno, es el poder de definir y dirigir las políticas operativas y financieras de una empresa. ¿Y cuándo se da este control? Cuando la inversora posee una participación por cualquier título que otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social en asambleas o en reuniones sociales, y esto implica poseer o tener más del 50% de los votos posibles, en forma indirecta o indirecta a través de las controladas. ¿Sí? Bien. ¿Qué rescatamos de acá? Poseer la voluntad social mayor al 50%, ¿sí? Esa es una opción. Otra opción es cuando la inversora, acuérdense, la inversora es la que posee la inversión, ¿sí? En varias controladas o en una controlada, o también se las llama inversora y emisora, ¿sí? La inversora posee la mitad o menos de los votos necesarios, o sea, posee menos del 50%, pero en virtud de algunos acuerdos que tienen con otros accionistas, tiene el poder de influir sobre ellos, ¿sí? Para dirigir y definir las políticas operativas, o sea, para ejercer el control que detalla cuando hablamos primeramente de su definición. Por eso dicen, no hace falta que tenga el 50%, pero tiene capacidad de poder influenciar a la otra parte para poder definir y definir las políticas operativas. Vamos al control conjunto. ¿Qué quiere decir el control conjunto? Cuando la totalidad de los socios, o los que posean la mayoría de los votos, en virtud también de acuerdos escritos, ¿sí? Contractuales, han resuelto compartir el poder de definir y dirigir las políticas operativas de una empresa. Se entiende que este socio ejerce este control conjunto cuando las decisiones mencionadas requieran su expreso acuerdo, ¿sí? Acá directamente
hay un acuerdo escrito mediante el cual estos socios, posean o no posean la mayoría de votos, poseen este poder, ¿sí? Este poder de definir y definir las políticas operativas y financieras de una empresa, ¿sí? Control conjunto, sí o sí, hay acuerdos escritos por el cual ustedes pueden basarse en decir que ellos tienen el poder de definir y dirigir estas políticas operativas y financieras. En el control, no necesariamente esto se daba sí o sí. Puede o no haber estos controles escritos. Esa es la diferencia dentro de lo que es control y control conjunto, y por eso lo van a ver en alguna bibliografía como control estricto nada más. No lo separa entre control y control conjunto. Y los ponen en una sola bolsa. Y bueno, influencia significativa, sí. Sí, la bibliografía lo tienen así también, que es el poder de intervenir en las decisiones de políticas operativas y financieras sin llegar a controlarlas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que se posee el 20% más de los derechos de voto de la emisora, y es cuando se ejerce influencia significativa. La RT también dice que no ejerce influencia significativa si posee menos del 20% de los derechos de voto de la empresa emisora. Emisora y controlada, acuérdense, tómenlo como sinónimos. El control por parte de otro inversor no impide necesariamente que un determinado inversor pueda ejercer influencia significativa. Es decir, que puede haber varios inversores que tengan a la misma controlada. ¿Sí? No. Eso no quita que pueda haber influencia significativa. Volvemos. Métodos de contabilización. Teníamos el método del BPP, y este método, ¿qué nos dice? Que la inversión permanente, yo les voy a decir permanente porque es para resaltar la diferencia con el otro tipo de inversiones que tienen otra resolución técnica y tienen otro tipo de reconocimiento y de medición al cierre. Es como para machacar ahí, que ustedes se queden con ciertas cosas que son esenciales, ¿sí? Inversiones permanentes, método del BPP y métodos de consolidación. La inversión se registra inicialmente al costo, pero esta inversión que se registra inicialmente puede tener algunas variantes, ¿sí? Porque la inversora puede abonar un sobreprecio o puede abonar un menor precio. Y esto da lugar a lo que es una llave, ¿sí? Una llave positiva y una llave negativa. Este tema es de medición de estados contables, ¿sí? Yo se los voy a mostrar en asientos cómo quedaría, pero quizás en otra oportunidad podemos puntualizar y ahondar mucho más en lo que es la llave, porque tiene su tratamiento a lo largo del ejercicio, porque puede tener depreciación o no. ¿Sí? Puede haber depreciación dentro de la llave, ya va a depender de su criterio profesional y de puntualmente la empresa qué es lo que espera en el futuro, ¿sí? ¿Qué es lo que se espera en el futuro? De acuerdo a ello voy a decidir yo si voy a depreciar o no voy a depreciar esta llave, ¿sí? Ustedes tómenlo ahora como que hay una llave positiva cuando la inversora, no cuando la inversora paga un sobreprecio por esta inversión permanente. Y cuando paga un precio menor, hay una llave negativa, ¿sí? Entonces tómenlo así ahora. Y bueno, acá tienen el asiento a partir del cual, con el método del BPP, hacemos la contabilización al costo, ¿sí? Hacemos inversión, BPP al debe, la llave positiva al debe, y bueno, eso va a estar acreditado a caja y bancos o a algún pasivo, ¿sí? Si es que no lo cancelo con caja y bancos. Esta llave positiva, como les comentaba, puede depreciarse o no a lo largo de los ejercicios. Eso va a depender de la política que tenga la empresa inversora y si, como les digo, puede optar, y la RT lo dice,
puede optar por depreciar o puede optar por mantenerla hasta el fin de su vida, ¿sí? Sin depreciar. Va a depender de cómo sean los flujos operativos y los flujos financieros que tenga la empresa, ¿sí? Eso, si ustedes estuviesen en el caso, bueno, tienen que analizar, y bueno, van a tener reuniones con la parte de la sociedad emisora, y ustedes van, si son de la inversora, van a tener reuniones y van a tener que mostrarles papeles de trabajo y sustentar cómo van a ser aquellos flujos para que ustedes puedan decidir o no si esta llave se puede depreciar o no se puede depreciar. Pero por ahora, tómenlo como que es un sobreprecio, ¿sí? Que se paga una vez que ustedes reconocen esta inversión. Y como puede ser esta llave, puede ser positiva y puede ser negativa. Cuando es negativa hay mayores inconvenientes y hay mayor doctrina también que trata este tema de la contabilización de la llave negativa. Yo acá les voy a mostrar, ¿se ve, chicos, el gráfico? Sí, se ve. Sí, sí. ¿Se ve? Bien. Acá tienen patrimonio neto, ¿sí? Ustedes van a arrancar para calcular el BPP, siempre vamos al patrimonio neto. Patrimonio neto, 180.000 pesos. Aplico el BPP porque tengo un 60% de participación. Me da 108.000 pesos. El costo de adquisición, 80.000 pesos. Y tengo una diferencia de 28.000 pesos. Esos 28.000 pesos dan lugar a la llave negativa. Y está acreditada porque es una regularizadora, ¿sí? del activo, del rubro inversiones permanentes. Ahora bien, ¿qué tratamiento va a tener esto en el futuro? Lo mismo. Lo mismo que planteábamos en el caso de la llave positiva. Pero la doctrina ni la RT no la llaman depreciación, sino que llaman desafectación del resultado a medida que pasa el tiempo, ¿sí? A medida que pasa el tiempo, yo voy a ir desafectando esos 28.000 pesos de llave negativa, de acuerdo, de nuevo, a los pronósticos y a las proyecciones que tengan dentro de la sociedad emisora. Pero no lo llaman depreciación, se llama una desafectación. Es más o menos el tratamiento parecido cuando hacíamos desafectaciones cuando teníamos el revalúo de bienes de uso y hacíamos desafectación de ese saldo que teníamos expuesto en el estado de devolución de patrimonio neto. Lo íbamos desafectando a medida que pasaban los ejercicios. Lo mismo pasa acá. No es una depreciación, sino es una desafectación cuando estamos dentro de lo que es una llave negativa. Chicos, hago un parate acá. ¿Cómo vamos? ¿Se va entendiendo? ¿Más o menos van entendiendo la estructura? ¿Van entendiendo por qué hay una llave positiva y por qué hay una llave negativa? La última parte no me quedó tan clara, lo último que hablaste. ¿Cuál, Mariela? Desde el valor patrimonial proporcional, desde ahí lo que explicaste no lo pude escuchar bien. ¿Desde valor patrimonial proporcional antes de llave negativa? Sí, la llave negativa, o sea, me quedó claro pues la diferencia de la positiva. Cuando la positiva es cuando es un sobreprecio que se paga por una inversión, Sí. sería Bien. al precio. Entonces, ¿cuál? Me decía el BPP, que no entendías qué es el BPP. No, que me perdí porque estaba tratando de copiar también el ejercicio y... Ah, no te preocupes de copiar, ¿no? Porque yo todo lo envío, así que todo lo que tengo te los comparto, así que apenas, yo le diría que más que copiar, me escuchen y si se entiende o me paren si no se entiende, y después yo envío todo, digamos, no hay problema. Inclusive la bibliografía a partir de la cual yo armé estas diapositivas también se las puedo mandar, no tengo problema, chicos. Bueno, perfecto. ¿Seguimos entonces, Mariela? ¿O crees que puntualice algo más? No hay problema. Bien, bien. Bien, ahora vamos a avanzar
y ver los requisitos que yo les decía para poder consolidar. Antes que eso veo el chat. ¿Se corta el audio o falla por acá? No te sabría decir los chicos, a ver, Mariela, ¿se corta el audio? No, a mí yo lo escucho bien. Ah, buenísimo. Bueno, yo de a rato estoy escuchando mal, por eso pregunté ahí. Es como que en algunas palabras se me está cortando. Yo estoy en Misiones, ¿eh? Ah, yo estoy en Jujuy. Estamos en todo el país. Bueno, ahí me colgué un ratito, así que ahí escucho. Ahora sí escucho. ¿Se escucha? Gracias. Sí, gracias. Bien, no, gracias a ustedes. Bien. Seguimos entonces. Bien. Acá yo le puse supuestos porque impositivo y ajuste por inflación, le pongo supuestos de que no lo estamos considerando porque si no estaríamos hasta las 11 de la noche acá. Pero para que lo tengan en cuenta, profe, el IVA, el ajuste por inflación, no se tiene, todo se tiene en cuenta, pero por ahora, para hacer este tipo de análisis, no lo vamos a tener en cuenta. Quizás más adelante en un ejercicio súper mega integral, podamos ahondar dentro de lo que es lo impositivo y lo del ajuste por inflación. Necesitamos puntualizar este tema para poder avanzar en la integralidad de los conceptos. Bien, vamos al método de consolidación. Yo les había dicho que había 3 métodos de consolidación. El método de consolidación en una sola línea, el método de consolidación proporcional y este método de consolidación total, que es el que vamos a ahondar, que es el que es más preciso y mejor para mostrar la información de la emisora y de la inversora dentro de lo que es una consolidación. Tiene un procedimiento, tiene pasos. Yo les diría primero, si ustedes llegan a hacer un caso de consolidación, es ver primero qué ajustes necesarios realizar, luego eliminaciones, y hago esta diferencia entre ajustes necesarios y eliminaciones porque no es lo mismo. Eliminaciones, taxativamente la RT me dice qué es lo que yo tengo que eliminar, ¿sí? de los estados de la emisora, qué partidas yo tengo que eliminar, y los ajustes, yo como contador o como auditor, depende qué rol esté informando dentro de un grupo, ustedes como contadores, depende del rol que tengan, van a ver que resulta necesario hacer cierto tipo de ajustes, como acá está mal valuado, esta emisora está tomando distinto el tratamiento de este rubro, entonces tengo que ajustar eso a lo que define la inversora, no quiero decir a lo que manda, a lo que define la inversora, ¿sí? Entonces ustedes tienen que hacer ajustes necesarios para poder llegar a la uniformidad de normativa dentro de lo que es la inversora, ¿sí? Entonces ustedes pueden tener en la sociedad emisora cierto tipo de contabilización o cierto tipo de tratamiento de normativa que no se ajuste a lo que necesita la inversora para mostrar en este estado consolidado, entonces ustedes van a hacer ajustes. Después de hacer ajustes van a tener eliminaciones, y estas eliminaciones la resolución técnica las trata particularmente las eliminaciones. Entonces ustedes van a tener, por ejemplo, en una columna, todos los rubros del estado de situación patrimonial de la sociedad emisora, columnas para ajustes al debe, columnas para ajustes en el haber, columnas para eliminaciones en el debe, columnas para eliminaciones en el haber, y el consolidado total, que vendría a ser la suma de lo que tienen inicialmente, los ajustes y las eliminaciones. Bien, dicho esto, tenemos el procedimiento. ¿Qué dice el procedimiento de este método? Eliminación de la inversión de la sociedad emisora controlada. Incorporación de la totalidad de los activos y resultados de la sociedad emisora y controlada. ¿Por qué incorporamos la totalidad? Porque partimos de la base de este método que es consolidación total. Entonces yo elimino
lo que tenga proporcional o lo que tenga que formen partes dentro de la sociedad emisora, para sumar todo y tener una totalidad, ¿sí? Por eso se llama método de consolidación total, porque yo elimino partes que no son, a ver, ¿cómo les explico? Que no son, a ver, elimino las inversiones que no son, no quiero decir totales porque forman redundantes, sino que no son globales dentro de este grupo. Si yo tengo participaciones de un 20, de un 30%, o participaciones minoritarias, todo lo que sea en porcentuales, yo lo tengo que eliminar para poder considerar todo en forma global. Por eso parte este método de consolidación total. Quizás ahora no se comprende del todo, pero ahora vamos a ver un ejemplo. Me van a decir, ah, bueno, ahora me queda más claro. Como les decía, aparte de eliminaciones tenemos ajustes. Estos ajustes no son taxativos. No son taxativos. Algunos de ellos son que debe corregirse en la planilla, la aplicación de diferente normativa, como yo le fui aclarando anteriormente, y algunos errores en los estados contables, porque puede haber algún error que ustedes detecten a la hora de visualizar el estado de situación patrimonial, entonces tienen que ajustarlo dentro de las columnas, como yo les decía, de ajustes en el debe o en el haber. Vamos a ir viendo, bueno, las eliminaciones que tenemos que hacer son créditos y deudas entre la inversora y la emisora, ¿sí? Créditos entre partes, eliminamos. Operaciones entre miembros del ente consolidado, eliminamos. Y muy importante, que la bibliografía también le ocupa bastante espacio, son los resultados no trascendidos a terceros y originados por operaciones entre miembros del ente que estén contenidos en los saldos finales de los activos. Son resultados que tienen que ver, no trascendidos a terceros porque forman parte de los socios que son minoritarios. Eso tienen que tener en cuenta ustedes. No forman parte de aquellos socios que forman la voluntad social. Estos son aquellos resultados no trascendidos a terceros. Bien, ahora yo les voy a mostrar un ejemplo. Un segundo. Y para no hablar yo solo, les voy a mostrar un ejemplo y después van a ayudarme ustedes, ¿sí? Así que estén atentos acá. Vamos a compartir otro. Pasé a compartir un archivo en Excel, ¿se ve? Sí, se ve. Bien, vamos a trabajar con el método de consolidación total con el estado de situación patrimonial. Y bueno, la fecha de cierre del ejercicio, 31/12/2021. ¿Qué tenemos? Los rubros del activo corriente, activo no corriente, y bueno, como yo les voy a marcar acá, inversiones permanentes, está acá, valuadas al BPP. Tengo la inversora y la emisora, ¿sí? Yo tengo que lograr tener un solo saldo, un solo estado de situación patrimonial. Entonces, acá no tenemos ajustes que realizar, pero sí eliminaciones, ¿sí? Yo acá, por las dudas, para que ustedes lo tengan completo, vamos a poner acá ajustes, porque es la forma en que ustedes tienen que trabajar si alguna vez les toca hacer consolidado, ¿sí? Hay que hacer ajustes al deber y al haber, y luego eliminaciones.
Los ajustes surgen por alguna diferencia que ustedes puedan llegar a detectar, y las eliminaciones surgen de lo que establece la normativa de la RT, que debe eliminarse para poder estar dentro de este método. Entonces, tengo la inversión. La inversora es la que expone esta inversión de la emisora, y lo que yo quiero que vean acá es que se elimina se hace una eliminación al haber, ¿sí? Porque esto está expuesto en el debe. Se elimina la inversión en la emisora, ¿sí? En la controlada, se elimina, ¿sí? Acá es que ustedes lo ven que yo les decía, no se va a entender muy bien cuando lo estoy diciendo a nivel teórico, leyéndolo, pero cuando estamos acá en la práctica, se visualiza mejor. Tengo la inversora, la inversión permanente, y la elimino, ¿sí? Y el consolidado, acá ustedes tienen AB más D menos H, es todo esto, ¿sí? ¿Por qué le resto al haber? Porque el haber tiene otro saldo, ¿sí? Tiene saldo distinto, el saldo acreedor, por eso se resta. Todo esto se los voy a compartir, chicos, no hay problema, así que lo que quiero es que me entiendan. Bien, eliminamos la inversión. ¿Y qué más nos decía que teníamos que eliminar? Ustedes lo ven acá, pero a ver, quiero que me comenten un poco, ¿qué más tenían que eliminar? La participación. Bien, la La participación participación de terceros. minoritaria. Bien, estos son terceros que no son minoritarios, ¿sí? Que no forman parte de los que tienen la mayor participación, que ejercen voluntad, ¿sí? Entonces, eliminamos también. Y bueno, tenemos acá otras eliminaciones. ¿Qué me decía acá? Que yo en la teoría tenía que eliminar Una consulta. Cuando hace la eliminación de la participación minoritaria. Hola, ¿se escucha? Sí, se te escucha. Cuando hace la eliminación de la participación minoritaria, ¿es como una eliminación parcial? Porque después, de todas formas, lo figura ahí en el resultado, ¿o no? Ahora no veo el Me parece que se fue el cuadro. profe. Ah. Me parece que se desconectó el profe, gente. Espérenme un segundito que voy a ver qué le pasó.
Bueno, si podemos tener un Hola, segundito de hola, hola, paciencia. Hola, ahí hola, estás, hola. Darío. Sí, Bien. Ya te nos habías ido. pasé a datos, pasé a datos. Ah, se te embromó internet. Sí, sí, pasamos a datos, así que no hay problema. No sé quién te había hecho una pregunta, Franco, ¿había sido vos? A O... ver, retomemos. Mil disculpas. Hola, buenas noches. Yo había preguntado, era sobre el Excel que estaba compartiendo, Sí, a ver, ahora si la compartimos. participación minoritaria que elimina es como una eliminación parcial, porque después estaba expuesta de alguna forma. Como no está dentro del estado de situación patrimonial en la inversora ni la emisora, por eso es que va con negativo. O sea, yo la elimino y necesito mostrar esa eliminación. A ver, ahora te comparto. ¿Ves que acá no está expuesta? Perdón, ¿se está viendo? Sí, sí, sí se ve. Bien. ¿Ves que acá no está? Entonces yo la elimino, pero no tengo acá como para que se me reste, no la tengo expuesta acá. Por eso al eliminarla, o sea, yo la tengo en cuenta para eliminarla, pero la tengo que poner acá en el consolidado, porque no la tengo acá. ¿Sí? O sea, no está expuesta dentro de los estados ni de la inversora ni de la emisora, por eso lo tengo que tener en cuenta. Ese 30% de la participación de terceros yo lo tengo que exponer acá en el consolidado y eliminarlo, ¿sí? Pero no está acá dentro ni de la inversora ni de la emisora. ¿Se entiende? Sí, sí, muchas gracias. Bien. A veces no puedes escoger el trabajo. Bien. Bien. Eso yo lo que quiero que vean, ¿sí? Principalmente Dios te observa. Trabajas. tener en cuenta estos dos tipos de eliminaciones, tener en cuenta la suma de las totalidades, y bueno, yo ahora quiero que les voy a mostrar esta opción 1 y opción 2 que dice acá, y ustedes me van a decir qué ven, y si ven que está todo bien, o si ven que está todo mal, ¿sí? O si ven que hay algo mal, para que yo sepa ahí, si ustedes me entendieron lo que fuimos viendo a medida de la clase, ¿sí? Yo les voy a, en esta opción, ¿qué me pueden decir ustedes? ¿Les parece que está bien el consolidado? No está bien. La eliminación. ¿Qué falta? Faltan las eliminaciones. Bien, falta la eliminación, ¿sí? ¿Y qué más falta también? La eliminación La inversión del de... porcentaje del otro lado. Exactamente, falta que yo exponga mi participación, mi BPP, cómo expongo yo la inversión dentro del activo no corriente, ¿sí? Porque ahí, por ahí no estoy diciendo nada, no estoy diciendo que tenga alguna inversión, ni estoy diciendo que hay alguna participación de terceros tampoco. Y vamos a esta opción. ¿Y qué me pueden decir de esta al respecto? Está mal reconocida la participación de terceros, tiene que estar reconocida por el haber. Bien, exactamente, ¿sí? La eliminación de la participación de terceros debe estar reconocida en el haber, ¿sí, sí? ¿Y qué más? También la del 70%, las inversiones, del 70% por 9.000 en el haber. Los 6.300 no estarían eliminando, están sumando. Exactamente, Claro, ¿sí? tiene que estar Bien, en el haber. bien, bien. Bien, ahora yo voy a dejar de compartir, vamos a pasar a... Bien, chicos, me alegro un montón que varios me pudieron decir qué es lo que estaba mal, qué es lo que veían mal.
Yo todo esto que fuimos compartiendo se los voy a pasar, y bueno, quiero que me digan si pudieron puntualizar, pudieron tener un poco más de idea de lo que es consolidación de estados contables, qué les pareció, qué es lo que les cuesta. Hola, Sí, mira, te cuento mi caso particular. Yo el cuadro lo realicé bien en el SPIP, pero me corrigieron como mal el asiento, que por ahí ahora veo que todavía no lo vimos, o si lo vamos a ver ahora en clase. en un trabajo práctico me decís. No, cuando rendí el SPIP. Ajá, bien. Ven asientos. Sí, yo el asiento lo realicé todo en una sola, digamos, un solo asiento, y me dijeron que estaba mal, que tenía que ser en dos partes, donde vas anulando la inversión permanente contra las otras cuentas, y lo mismo. Entonces por ahí, si podrían explicar un poco el tema del asiento, para que Perfecto. quede claro. Yo al asiento ¿Sí? cuando mande el Excel con este casito, te voy a mandar los asientos, ¿sí? Gracias, porque no puntualicé yo en los asientos, pero es bueno que me digas para hacerlo Sí, en sí, otras porque charlas, y para mandarte sí, también, yo voy a mandar el caso con los asientos, ¿sí? claro, con los asientos, y por ahí también, si puede ser con el estado de resultado expuesto también, porque también toman algo así con el resultado, que tampoco en el ejemplo está, y tenemos que trabajar como por ejemplo el resultado de la inversión permanente, después también de la participación minoritaria, que por ahí también lo toman en el FIP, y ahora no los quería ver, y bueno, no está, y sobre todo el Bien, asiento, que es lo que bien. me está complicando. Perfecto, yo voy a enviarte, igual Tejo, yo voy a dejar en contacto, se lo voy a pasar a Carolina, Bueno, y me van a preguntar. Yo armé como una introductoria para introducir en el tema, para no estar 3 horas acá, pero claro, podemos hacer otra con asientos, y sí, ya sí, porque no ahondar en lo tenemos, que es control conjunto, y ir directamente al hueso, ¿sí? Agarrar un caso claro, porque a mí particular lo y que me hacer los pasa es asientos. que he tenido bibliografía en que te lo hacen todo el asiento en una solo, y me manejé con esa bibliografía, y bueno, y en el FIP me pasó que me desaprobaron porque lo consideraron mal, ese tipo de asiento que hice completo. Bien, Entonces, por bien. ahí, eso es la bibliografía que nos recomiendan para la consolidación. Y después, si podés andar un poquito más en el tema de los resultados no trascendidos a terceros. Bien, perfecto. Perfecto, Gracias, muchas muchísimas gracias. gracias. Ay, perdón. ¿Cómo era tu nombre? Disculpa que no te llego a ver porque estoy viendo la pantalla. Cristina, Cristina, muchísimas gracias. Yo voy a de mandar nada. eso, y cualquier cosa estoy a Dale. disposición para que me pregunten, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Bien, Alicia, la bibliografía está en la que yo recomiendo particularmente, está dentro de las diapositivas. Cualquier cosa me preguntas, ¿sí? Yo también voy a mandar bibliografía a Carolina, como para que sepan de dónde saqué yo la información para hacer estas diapositivas. Solamente tengan en cuenta que la bibliografía se divide bastante cuando trata la llave negativa. Solamente eso, después es común y es parecida en todos los demás casos. Carolina, yo estaría por el momento. No sé si estás. Sí, estoy. Bien, con respecto al tema de los asientos, creo que incluso me enviaste un mail, no sé quién estaba hablando recién, donde yo te respondí justamente dándote el resultado de cómo se tiene que realizar el asiento. No fue solamente porque existe en un solo asiento, sino quizás porque no quedó del todo bien explicado al momento de la mesa. No, ¿Qué es no, lo no que mandé quisiste mail. hacer? ¿No te llegó? No mandé mail. No mandé mail preguntando.
la verdad que me quedé con la Entonces duda y fue no otra mandé mail. persona que le pasó lo Ha mismo, sido porque en otra realidad persona, sí, sí, puede ser. la verdad Porque en que realidad, bueno, varios tuvieron un problema generalizado en este sentido, que es que en la lectura que está en el Canvas, Darío, por ahí para que te sirva también un poco a Sí. vos, sé que estás dando la materia, pero bueno, en la lectura que está en el Canvas hay un ejercicio de consolidación total en el cual está todo, digamos, perfecto, o sea, está la participación es exacta, no hay ningún ajuste por hacer, o sea, es una participación del 100%. Entonces, digamos que cuando hay alguna variación en ese caso, se genera un poquito de confusión. Por eso es importante que más allá de lo que está en el Canvas, ustedes puedan analizar ejercicios que están en libros y demás, para ver qué es lo que pasa en los casos donde la cosa no es tan limpia. ¿Mm? Porque ahí es donde viene el problema. O sea, cuando la participación es del 100% y está todo perfecto y no hay ningún ajuste que hacer, es muy sencillo el proceso de consolidación, por más que parezca en principio que no. Pero cuando no pasa eso, cuando existe influencia significativa o existen otras situaciones en las cuales existe control, pero no es el control del 100%, ya es un poquito más complejo y hay que analizar mejor caso por caso. No sé si te acordás, Darío, a ver, la filmina que vos habías puesto del caso en particular, del Excel, ¿la tenés? Sí, el Excel, sí. Así la vemos un poquito y quizás podamos sacar un poco más de dudas sobre eso. Bien, a ver. Bien. Bueno, acá es justamente un caso donde está todo, esto es del 100%, ¿cierto? O sea, la participación, el control es total. ¿Es así, Darío? Claro, exactamente. Bueno, acá la cosa se complica cuando vos en lugar de tener un control del 100%, una participación del 100%, tenés una participación del 90% y existe una parte del capital que está a nombre de los socios de la controlada, ¿está? Entonces, tenés una participación minoritaria en el capital. Claro, acá es del 70%, ¿no? Ahí No es es. de 70%. Perfecto, bueno. Creo que ese es un caso que sería interesante revisarlo un poquito mejor, como para explicárselo a los alumnos y que puedan entender qué es lo que pasa con los resultados, sobre todo. Cuando hay una participación del 70%, también en los resultados se participa en el 70%. Si yo estoy identificando en la controlante que hay un resultado por inversiones permanentes de X, y resulta que la sociedad controlada tiene mayor resultado que ese X, quiere decir que solamente una parte corresponde a la controlante. La otra termina siendo parte de lo que es la participación minoritaria de los controlados. Así que ahí es donde creo que viene el problema principal, Darío. Si te parece, podríamos armar para una próxima charla un Sí, ya caso. directamente no, ya no andar temas de teoría, Sí, digamos, vamos, un caso claro. directamente, un caso práctico, Un caso más netamente. complejo, con más complejidades, donde se pueda trabajar sobre estas situaciones especiales. ¿Cuándo existe influencia significativa? Eso lo establece la RT21. Yo les recomiendo que lean la resolución técnica. Todas las resoluciones técnicas ustedes las pueden encontrar en la página de la FAPSE, de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Incluso varios consejos, creo que el de Jujuy, Darío, si no me equivoco, tienen ejemplos de situaciones de consolidación. Así que está bueno para entrar también en las páginas de los consejos y buscar esos ejemplos. Más allá de eso, tienen varios autores, los autores que dijo el profesor. También está en la bibliografía de la materia Contabilidad Superior, que es Enrique Fowler Newton. Fowler Newton habla de consolidación. Fowler Newton habla de todo. O sea, Fowler es
quizás el autor más prolífico de contabilidad de la Argentina, pero bueno, habla de consolidación, y por ahí lo que tiene de interesante Fowler es que a pesar de ser una bibliografía compleja en principio, tiene muchos ejemplos. Viste que él todos los años le va agregando un ejemplo a los libros y después te lo vende un poquito más caro. Ese es, es lo que hace Fowler generalmente. Pero está bueno porque todos los años le va agregando ejemplos, y esos ejemplos, en los libros de Fowler Newton, están las soluciones también. Eso es lo que está de bueno. No es solamente el ejemplo, sino que está la solución de cómo se tiene que resolver el ejercicio. Y está explicado con la respectiva resolución técnica y a qué apartado hace referencia y demás en la solución. Por eso yo les recomiendo que lean, sobre todo, primero las RT, como decía Darío. Sin las RT no podemos arrancar. Tienen que repasar todo lo que hace a evaluación y exposición de estados contables, de activos, pasivos, resultados, sobre todo la confección de estados contables, que eso también hay resoluciones técnicas específicas que establecen cómo se deben preparar los estados contables, antes de empezar con consolidación. Muchas veces, cuando fallan en consolidación, no es porque están fallando en consolidación per se, sino porque fallan en temas anteriores. ¿Se entiende? Bien. Influencia significativa implica que uno tiene que aplicar, por ejemplo, valor patrimonial proporcional. ¿Qué significa aplicar el método de valor patrimonial proporcional? Que uno, en lugar de reflejarlo en su contabilidad como una inversión permanente, simplemente como una inversión, lo refleja como que es parte de la empresa, es un poquito dueño de la empresa. Esa es quizás la diferencia. Y en lugar de tomar solo el valor de las acciones de mercado, lo que se hace es calcular la proporción del patrimonio neto en función de la proporción de las acciones que poseo, para saber cuál es la inversión real o la evaluación de la inversión real. Está bueno. Yo incluso muchas veces, aunque la RT establece por ahí parámetros de porcentajes bastante claros, dice de tanto porcentaje se considera que hay influencia significativa y demás, a la hora de asesorar a alguna persona que tenga participación en una SA, por más pequeña que sea, suelo, más allá de que tenga el valor de mercado de las acciones, hacerle el cálculo de qué partecita de esa empresa es dueña la persona. Porque es interesante para la persona saber realmente, digamos, qué influencia tiene sobre las decisiones de la empresa o podría llegar a tener. ¿tá? Pasa mucho, sobre todo en las empresas familiares, no en las multinacionales. Pasan las empresas familiares donde la gente a lo mejor es el sobrino del dueño original y se quedó con un 6% de las acciones. Bueno, ¿qué significa ese 6%? ¿Significa que yo en la empresa familiar tengo alguna posibilidad de formar parte, por ejemplo, del directorio de la empresa? Así que ahí es interesante calcular cuánto es la proporción del patrimonio neto que corresponde a ese 6% del paquete accionario. ¿Está? De todas formas, como les digo, en la RT dice que tiene que haber un determinado porcentaje que es bien específico, a partir del cual se considera que esto se contabiliza de esa manera. Así que revísenlo, por favor, para poder empezar con esto. Bien, dudas, preguntas, consultas que les hayan quedado hasta acá. Sí, no, más o menos. ¿Nada? ¿No quedó ninguna duda? Sí, o sea, estaría bueno que sigamos viendo más ejercicios de esto. Bueno, vamos a tratar entonces de gestionar otra clase más, donde se vean ejercicios. Yo igual les pido por favor que ustedes busquen ejercicios. Hay ejercicios en la bibliografía, hay ejercicios en internet incluso, que son muy interesantes para analizarlos, siempre con la RT en la mano, ¿tá? Siempre con las resoluciones técnicas en la mano. Recuerden que, ¿cuál es el objetivo de la contabilidad?
¿Cuál es el objetivo de la contabilidad? Gente, no me dejen así porque me muero. ¡Ah! Dios, tenemos que irnos directamente. Nos dedicamos a estudiar, no sé, psicología. Gente, ¿cuál es el objetivo de la contabilidad? Sé que es Reflejar viernes. el estado de la empresa. A El ver, procesamiento de datos para producir información útil para la toma de decisiones. Exactamente, brindar información útil para la toma de decisiones. Acá Edgardo puso reflejar la situación. Bueno, yo les cuento que siempre, cuando nosotros hablamos de reflejar la situación, y eso lo van a ver en auditoría sobre todo, se habla de reflejar razonablemente la situación económica de la empresa a un momento determinado y los resultados obtenidos por un periodo determinado. ¿Está? ¿Por qué razonablemente? Porque nunca se puede reflejar exactamente, pero sí lo más cercano posible a la realidad. ¿Tá? Entonces acá nosotros nos encontramos con varias cuestiones. Al momento de elaborar los estados contables, el estado de situación patrimonial, ¿qué es lo que presenta? ¿Qué es el activo? Esta es Los una bienes. pregunta En la facilísima. empresa. ¿Qué es? Todo lo que tiene y lo que le deben a la empresa. Bueno, eso refleja el estado de situación patrimonial, pero el activo en sí, ¿qué es? Son los bienes y derechos del ente. Son los bienes y derechos de propiedad del ente, exactamente. Y el pasivo son las deudas, ¿está? Todo lo que debe la empresa. Entonces, ¿el patrimonio neto qué es? Es la diferencia. No me vengan con una respuesta contable. ¿Qué es el patrimonio? Una respuesta matemática es muy fácil, es la diferencia entre activo y pasivo. Pero a ustedes, ¿qué les parece que es el patrimonio neto? El capital, claro, el capital de la empresa. Ajá, ¿y entonces qué es? ¿Qué es lo que tiene la empresa para hacer frente? A O sea, ver, no, porque eso es el activo. El capital, o sea, el patrimonio neto es lo que realmente les pertenece a los dueños de la empresa. ¿Se entiende? O sea, porque ustedes tienen el activo, que es todo lo que está a nombre de la empresa, ¿está? Tienen el pasivo, que es todo lo que debe la empresa. Entonces, la diferencia entre los dos, ¿qué es? Es lo que realmente le pertenece a quién, a los dueños de la empresa. ¿Se ¿La entiende? financiación propia? Exactamente, por eso. Sí. Entonces, ustedes tienen que pensar lo siguiente. Si tienen una empresa chiquitita, ¿no? Supongan que ustedes tienen una empresa muy chiquita con un capital de 1 millón de pesos. ¿Está bien? Y viene otra empresa más grande y le compra parte de ese capital en 700.000 pesos, el 70%, como está el ejemplo ahí que muestra Darío. ¿Cuánto es de ustedes realmente? 30. el 30. Claro, 300.000, ¿no? Lo que les quedó. Esa es la famosa participación minoritaria o de los socios controlados. ¿Se entiende? Porque lo otro pertenece a la controlante. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes han generado ingresos, en realidad ganancias, pónganle, por 500.000 pesos, ¿cuánto realmente va a ser de ustedes, de esa ganancia, y cuánto va a pertenecer a la controlante? El 30 del 500 va a ser nuestro. Exactamente, y el 70 del 500, que son 350, va a ser de la controlante. Entonces ustedes lo que hacen al consolidar los estados contables es justamente decir, bueno, a ver, esto que yo estoy mostrando por separado, en realidad pertenece a una sola empresa, esta parte de acá. Si queda algo, entonces es de la participación minoritaria. Ahora, si la empresa controlante me compra el 100% de las acciones, ¿qué es lo que pasa en ese caso? No, Me quedo directamente. sin ganancia. Claro, todo es de ellos, ¿tá? Y entonces forma parte de sus resultados. Esto es muy interesante desde el punto de vista financiero. Yo les recomiendo que vean un documental que se llama Enron, los tipos que engañaron a América. ¿Tá?
En Estados Unidos, en la década del 90, fines de la década del 90, las empresas no tenían la obligación de presentar estados consolidados. Había una empresa que se llamaba Enron, les cuento esto porque les va a servir para entender el proceso de consolidación. Esta empresa que se llamaba Enron, lo que hacía era generar otras empresas chiquititas, ¿no? A las que teóricamente les vendía, ¿tá? Enron vendía energía. Entonces, todas esas empresas a las que Enron le vendía energía generaban ingresos para Enron. Y Enron los reflejaba como ingresos propios. ¿Está bien? Tenía un montón de ¿qué? De ganancias, ¿cierto? ¿Qué les parece a ustedes? Estaba inventando operaciones. Entonces, registraba un montón de ganancias. Como Claro, los estados no estaban era consolidados, claro, eran todas ganancias de mentira, pero no importaba. ¿Por qué? Porque en realidad lo que hacía Enron era mostrar esas ganancias en sus estados de resultados y de esa manera ofrecía sus acciones en el mercado diciendo, miren las enormes ganancias que tenemos. Las acciones de las empresas en el mercado de capitales valen en función de la capacidad de la empresa de generar ganancias. Entonces, ellos mostraban un montón de ganancias, la gente pensaba que la empresa era fantástica y le compraba a lo loco acciones, ¿está? ¿Cuál es el problema? El problema es que todas estas empresas a las que Enron le vendía, en realidad eran de Enron. O sea, que al momento de consolidar los estados contables, esas empresas tenían pérdida y Enron tenía ganancias. Se compensaban las dos cosas y ¿cómo quedaba el tema? En cero. En cero, ¿está? Bien. Eso, cuando explotó, porque finalmente explotó, alguien se dio cuenta, implicó incluso que el auditor de la empresa, que era Anderson, se suicide, ¿está? Fíjense que fue una cosa bastante compleja, significó una caída enorme de lo que fue el mercado de capitales de Estados Unidos, afectó incluso a la Argentina, porque Enron hacía negociados en ese momento con el gobierno de Menem, así que pueden imaginarse que fue un escándalo a nivel global, ¿tá? Esto implicó que se reajustaran varias normativas a nivel internacional referidas a consolidación de estados contables. Nuestro país ya venía trabajando en la consolidación de estados contables. Nosotros siempre estuvimos un poco más adelantados, aunque parezca que no, en algunas cuestiones contables que el resto del mundo. Y esta era una de ellas, ¿tá? Nosotros ya veníamos hablando de consolidación, porque entendíamos que no estaba bien mostrar como dos patrimonios separados cuando en realidad era una misma cosa. ¿Se entiende? Entonces, ¿para qué les parece a ustedes que se hace el proceso de consolidación de un estado contable? Y para mostrar justamente un solo resultado. Claro, ¿y para evitar qué? lo que pasó con Enron. Lo que pasó con Enron. Exactamente, para evitar estafa, gente. Por eso justamente es tan importante el proceso de consolidación. Por eso hay que mirarlo atentamente y hay que comprenderlo y aprender. Primero conceptualmente, que es lo que estamos haciendo ahora, para después poder aplicarlo en ejercicio. Si yo no tengo claro para qué sirve, difícilmente lo pueda interpretar a nivel de ejercicio. ¿Por qué? Porque lo voy a interpretar como una cuestión matemática. Entra por un lado, sale por el otro, se compensa, bla, 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 suma, resta, y no entiendo por qué lo estoy haciendo. Ustedes cuando estudian contabilidad, tienen que pensar siempre para qué están haciendo esto. En este caso, el proceso de consolidación se hace justamente para esto. Entonces, cuando ustedes se encuentran con una situación en la cual una empresa tiene influencia significativa sobre otra, ¿tá? O tiene control sobre otra, tienen que pensar, bueno, a ver, si hay operaciones entre ellas dos, ¿esas operaciones son reales o no? Si la controlada le vende a la controlante, ¿eso es real? Se tiene que comprobar. No es real, gente, porque se compensan las dos, ¿está? Porque lo que es ganancia para la controlante, para la controlada, ¿qué es? Una pérdida. Exacto, exactamente. Entonces simplemente yo tengo que compensar las dos cosas. Esas son las famosas eliminaciones que hago. ¿Por qué? Porque son
resultados entre las dos empresas. Fíjense que la resolución técnica habla de resultados trascendidos a terceros. A ver, perfecto, hubieron operaciones entre las dos empresas, pero a su vez la controlada le vendió a un tercero, ¿tá? Y ahí sí obtuvo ganancias. ¿Qué pasa con ese resultado? ¿Se elimina? Creería que no. No, Es en este ganancia. caso no. Es ganancia. ¿Pero de quién? ¿Y del que vendió? Ajá. Y pero si hay una controlante que tiene el 70% de la participación en esa empresa. ¿Y habrá que repartir? Según la El 60 y el participación de 30. cada uno. Exactamente, gente. Muy bien, nos vamos entendiendo. Bueno, esa es la forma entonces que se trabaja con la consolidación. Siempre pensando en resultados, pensando en los activos, en los pasivos. Si la controlada le debe plata a la controlante, ¿qué es lo que pasa? La controlante tiene un crédito en su activo, ¿está? Y la controlada tiene una deuda en su pasivo. ¿Qué pasa con esas dos cosas? Se anula. Se anulan, porque Se nadie le elimina, debe a porque si no nadie. es- ¿Se va entendiendo cómo funciona el método? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo les dejo como tarea para el hogar. Vamos a repasar todos estos ejercicios y yo voy a hablar con el profe ahora para ver cuándo podemos hacer una clase más práctica, para ver un caso práctico en sí. ¿Les parece? Si puede ser antes de los 15 Sí. días. Ay, Sí. no sé si va a poder ser antes de los 15 días. Vamos a tratar. Estamos un poco Nos complicados. urge, pero a bueno. varios nos urge antes de los 15 días. A principios yo de tengo noviembre el- empieza. Fecha del 1 de noviembre. Estamos Vamos a igual. tratar, gente. Yo les digo, hay cosas que por ahí no dependen tanto de nosotros, sino de los tiempos operativos de la universidad, de los calendarios ya Claro. previstos y demás. Pero bueno, Por vamos ahí, a por eso tratar. me importaba el tema de los asientos, que fue lo que me refutaron en el FIP y realmente me quedo con la duda. Bueno, Cristina, si querés mandarme un mail, decime cuándo rendiste. Yo reviso la mesa, veo cuál fue el ejercicio y te lo explico. Pero bueno, más allá de eso, tengan presente que no es tanto por hacer todo en un solo asiento o en dos asientos, sino por los conceptos que se toman al momento de hacerlo. Particularmente en este caso que me habían pasado para que revise, justamente el problema no era el haberlo hecho en un solo asiento, sino que los conceptos estaban equivocados al momento de trabajar el asiento. Bien, justamente ¿por qué? Porque no era una situación limpia donde el control era total, sino que era una situación incluso en la que había ajustes y demás para hacer. Bien, les recomiendo por el momento, mientras busco fecha para poder hacer una nueva charla, que vayan leyendo la bibliografía. Yo le voy a pedir ahora a Darío que me pase también la bibliografía de la cual él sacó para hacer la presentación. Vean la bibliografía obligatoria, vean Fowler. Sé que muchos miran el libro de Enrique Fowler Newton, los dos libros en realidad que son de contabilidad superior y se quieren matar, pero les puedo asegurar, acá Alicia no me va a dejar mentir, que una vez que ustedes entienden con Fowler, entienden para siempre. O sea, eso es... Pero se puede ir interesante. solamente de manera lenta, se puede ir con Flower, porque realmente él es muy preciso y hay que pensar para entenderlo. Claro, exactamente. Pero lo bueno es que uno no se olvida más. Imagínense que Sí, yo no es me verdad. olvidé más de este tema, hace 30 años que lo estudié. Así que qué bueno. Justamente la idea es trabajar de esa manera al momento de estudiar, entendiendo, porque recuerden que ustedes después esto lo vuelven a ver para auditoría, lo vuelven a ver para el EFIP 2, porque lo vuelven a ver en auditoría. Entonces tienen que tener claros los conceptos. Hoy me preguntaban sobre exposición, o sea, sobre confección de estados contables. También tienen Enrique Fowler Newton con confección de estados contables, pero en este caso tenemos RTs específicas que explican cómo se expone la información contable de las empresas, ¿tá? Incluso tenemos RTs específicas para diferentes tipos de empresas, porque no es lo mismo
cómo se expone la información en una empresa que en una ONG. Hay ciertas cuestiones particulares que hay que analizar en el caso de las ONG o en el caso de las cooperativas. Así que revisen eso también. Siempre el primer material de estudio que ustedes tienen en la contabilidad son las resoluciones técnicas. Y acá tengo una grandiosa noticia para darles, que no sé si va a ser tan grandiosa. ¿Ya aprobamos? Este año se aprobaron las normas unificadas contables y de auditoría, que empiezan a regir a partir del 2024. Eso quiere decir que vamos a tener que volver a estudiar todo de vuelta. ¿Por qué? Porque esas normas contables unificadas de auditoría están basadas en contabilidad financiera, en las NIF. Nosotros dimos una charla sobre NIF este año, a principio de año. ¿tá? Fueron 2 encuentros sobre NIF muy intensos. Están las grabaciones en mi canal de YouTube, también pueden entrar y verlo. El año que viene ya está previsto modificar todos los contenidos de la materia, tanto de contabilidad básica como intermedia, como superior y como las 2 auditorías. Tenemos que modificar todo. Así que tengan presente que cuando uno entra a la carrera de contador, tiene que entrar consciente de que nunca va a dejar de estudiar. Siempre tiene que seguir estudiando. Entonces tenemos que buscar la mejor manera de ejercitar el músculo del estudio, en este caso es el cerebro, para que sea más fácil para nosotros. Si no, después es muy difícil. Imagínense que ustedes todos los días van a tener un mail de AFIP que les va a decir que algo cambió. Van a tener las comunicaciones de FAPSE que les va a decir que algo cambió. Van a tener las comunicaciones de la Dirección de Personería Jurídica que les va a decir que algo cambió. Las de aduana que algo cambió. Siempre algo cambia y siempre nosotros tenemos que estar tratando de identificar y de entender qué significa ese cambio y cómo lo aplicamos al asesoramiento de nuestros clientes. Así que qué bueno, gente. Es una linda noticia porque tenemos normas actualizadas, van a ser normas más modernas, basadas en lo que son las normas internacionales de información financiera, que son las normas bajo las cuales se confeccionan los balances de las empresas que cotizan en bolsa. Así que va a ser más interesante hacer ese tipo de contabilidad. A mí me gusta más, por lo menos. Pero bueno, vamos a tener que revisarla, por más que ustedes aprueben el EFIP, por más que se reciban, van a tener que volver a revisar esto. Nosotros igual el año que viene tenemos previsto todo un curso sobre las nuevas normas justamente para actualizarnos. Así que ya vayan sabiendo que probablemente van a tener que hacerlo o con nosotros o con el consejo o con alguien que lo dé, porque seguramente va a haber muchas ofertas para ver esa actualización. Bien. ¿Alguna otra duda, pregunta, consulta? ¿Estamos? Bueno. ¿Completaron la asistencia? ¿Sí? Bueno. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a pedirle a Darío entonces la bibliografía, yo se las paso por mail a quienes completaron la asistencia, así ya lo tienen. Y bueno, vamos a tratar de hacer un encuentro más antes de los 15 días. Yo les estoy avisando, igual estén atentos al WhatsApp, porque ahí siempre estamos comunicando las novedades de las charlas y demás. Así que por favor estén atentos al WhatsApp. Buenísimo, Bueno, gracias. Buenísimo, gracias, profe. de nada. Darío, no sé si querés hacer el cierre. Muchas gracias, chicos. Un gusto y bueno, espero verlo. Gracias, Otra profe. oportunidad, es mi primera charla, así que espero Bueno. ganar más adelante lo que haga falta. Ahora ya tengo un panorama mucho más amplio de lo que puntualizan y lo que necesitan, así que cuenten Te conmigo. comprometemos para algún otro momento, si se pudiera, Darío, para ver un ejercicio práctico, ¿te parece? Totalmente, totalmente. Bueno, vamos a tratar de hacerlo ante los Con no sé asientos, si- con asientos. con asientos. Bueno, con asientos, Con está bien, asiento, vamos a con hacerlo mesas, con todo. con todo, con silla, con banco, no se preocupen, vamos a tener todo, vamos a hacer un curso de carpintería.
No, en serio, vamos a hacer con más ejercitación, así ustedes pueden verlo, pero sí, por favor, vayan repasando igual toda la temática para que, llegado el momento, sea más fácil también comprender la forma de hacerlo y por qué. Bueno, gracias Darío por estar el día de hoy. Gracias a todos, gente, y nos vemos, que tengan un excelente fin de semana. Bueno, muchas Chau, gracias. chau. Hasta luego. Nos vemos, Chao, muchas gracias. Nos quedamos un segundito. Sí, nos quedamos un segundito. Gracias a ustedes. Son tímidos para la cámara, chicos. Sí, un poquito. Ahí está, bueno, ahí quedamos vos y yo. Bueno, no sé si podés, Tengo varias Darío, consultas, porque justo yo sabía que iba a tener varias consultas. ¿Los chicos ya cursaron todo cuando hacen el EFIP? Sí, ¿sabés cuál es el problema? Que ellos cursaron con el modelo anterior donde no había trabajos prácticos a realizar. Entonces, vienen muy flojos de contenidos básicos por ahí, ¿viste? Porque vos decís, bueno, a ver, están preguntando cómo hacer el estado contable, cuando esto ya tendría que ser, pero Claro. súper revisto. Lo que pasa que, bueno, no han tenido la práctica suficiente. Entonces, nosotros lo que estamos tratando de hacer con estos encuentros es tratar de compensarles un poco esa práctica que les faltó en el cursado normal. Una de las cosas que te quería decir es que yo le pedí a Agustina Franco que te consideres, si te parece, si estás de acuerdo, para formar parte también de lo que va a ser el tribunal de FIP. O sea, que estés también tomando el examen. Es muy Eso te iba a interesante. preguntar, porque yo, para ver cómo se organiza, digamos, pues todavía tengo una marea en mi Materia. cabeza de, No hay problema, con mira. MIP, con Sí, un quilombo, sí. ED, te juro que leí